de extremos relativos, en un ejercicio de extremos relativos. Y ese ejercicio, voy a aclarar ahorita que tiene, mejor dicho, un error, que yo me fijé hasta que lo estaba haciendo en otro grupo. Así que vamos a comenzar aclarando ese error. Quiero ver dónde está. Les voy a enseñar ahorita el archivo, el último documento que estábamos trabajando con ustedes. Me dicen si es ese. Yo creo que es con ustedes que lo dejamos así. Si no me equivoco, en el ejercicio de extremos relativos nos quedamos que encontramos los puntos, sacamos el determinante y concluimos que era punto de silla. ¿Verdad que eso fue lo que hicimos o no? Sí, ahí nos quedamos. ¿Sí o no? Vaya. Entonces ya les explico cuál fue o cuál es el error que hay que corregir ahí. Vaya, esta era la última pantalla que vimos el día lunes. ¿Sí, verdad? ¿O no? Yo creo que sí. Vaya, la corrección que hay que hacer es la siguiente. Lo que está malo, y lo voy a poner con otro color porque esta corrección la voy a poner como primera página en el PDF que voy a subir de la clase de ahora. La corrección la voy a poner como primera página de ahí y lo que vaya en color rojo es lo que le hacía falta o lo que se haya modificado. Y es en la derivada mixta. En la derivada mixta, en esta que está acá, en fxy, el error es que la derivada mixta es menos 6x, la xy, menos 6x menos 6y, y le faltaba el 36 positivo. Ajá. No le puse el 36, que es la derivada del último término, la derivada del 36y. De hecho, cuando uno hace incluso la otra mixta, la fyx, que no es necesario sacarla, pero lo puede hacer uno para comprobar, también queda la del 36 positivo. Entonces, este último término, este último más 36, hacía falta. Y eso significa que el determinante también sufre modificación y como más 36. Le voy a agregar ahí las dos filas, bueno, los dos términos que hacen falta. Ahí estamos. Le falta a esos dos, a la diagonal secundaria, le falta el 36 en ambos términos. Y esto implica que cuando uno calcula el D de 00, le va a quedar 0, 36, 36, 0. O sea que no le iba a quedar una matriz llena de ceros. Le iba a quedar una matriz con dos números que valían 36. Y al elevar al cuadrado, eso daba, bueno, al multiplicarlo o elevarlo al cuadrado, eso daba 1296. 1296 negativo al aplicar el determinante. Esto es menor que 0, lo que significa que el punto 00 realmente era punto de silla. El punto 00 realmente era punto de silla. Vea cómo un número hace una gran diferencia en el resultado. Este era punto de silla y el otro determinante también se ve afectado porque el otro determinante en la diagonal secundaria ahora queda 12 y 12 al evaluar en 4, 4. Entonces el 12, 12 al sacar ese segundo determinante termina dando como resultado 432. Lo pueden comprobar ustedes. 432. Y este 432, pues obviamente es un valor positivo. Y como no ha dado ni negativo ni cero, procedemos a analizar el teorema. El teorema dice que si el D, en este caso de 4, 4, es mayor a 0, porque dio positivo, se compara con el signo de la segunda derivada respecto a x evaluada en 4, 4 en este caso. La segunda derivada, según el determinante respecto a x, da negativa. Entonces, si el D es positivo y la segunda derivada es negativa,
el teorema que les mostré la clase pasada de SIL nos dice que si esta combinación de signos se da, entonces el punto es un máximo. Es un máximo relativo. Yo sé que puede sonar contradictorio, que puede ser difícil de procesar, que cuando la segunda derivada es negativa, el punto es un máximo, porque nosotros lo negativo lo asociamos con mínimo y lo positivo con máximo, pero la realidad es esta. Es contrario a lo que uno tradicionalmente piensa. Así que ahí tendríamos la conclusión del ejercicio. Se trata de un máximo relativo. Profe, me quedó la duda del por qué el más 36. ¿Lo podría volver a explicar? Ah, sí, es que vaya, fijémonos en la FX, en la primera, en la que está aquí arriba. La voy a encerrar ahorita en color rojo. La derivada parcial de f respecto a x. Esa, si usted la deriva respecto a y, que es la xy, fxy, esa le queda menos 6x menos 6y más 36. O sea, me había faltado derivar el último término, el 36y, que al derivarlo respecto a y queda solo 36. Ese había sido el error. No sé si ya lo notó. Sí, siempre se deriva la f de x, ¿verdad? Para sacar esa combinada. Perdón, ¿cómo fue? Que si siempre se deriva la f de x para sacar la de f de xy. Sí, correcto, aunque igual puede tomar la otra, puede tomar la FY y derivarla respecto a X. O sea, cualquiera de las dos mixtas puede sacar. Al final le va a dar lo mismo. Puede usar usted FXY o FYX. El teorema dice que hay que usar FXY, pero en realidad, como las mixtas son iguales, usted puede optar por la otra. Así que en este caso muy particular, no importa. Cualquiera de las dos da el mismo resultado. Yo sé que he dicho anteriormente que hay que respetar el orden que le pidan, pero eso es cuando se trata de un problema de derivada de orden superior o de derivada implícita y cosas así. En este caso no. En este caso, para calcular el determinante del hessiano, pues no necesariamente tiene que hacerlo así. Usted saque la mixta y le va a dar lo mismo. Así que he ahí ese detallito que quería comentar para no quedarnos con eso. Así que esta va a ser la primera página que va a ir en el PDF de hoy para hacer alusión a la corrección, para que usted vea la corrección que hay que hacer. Incluso para los que no se han conectado ahorita, le voy a poner aquí arriba, corrección, para que entiendan por qué se repite. Bueno, ¿otra pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora otro ejemplo antes de entrar a la parte de extremos relativos para problemas de optimización. Y este segundo ejemplo tiene que ver con fxy, esta función, 10x cubo más 80xy cuadrado. Ah, ¿qué pasó? Perdón, no había visto el chat. La que se nos sea más fácil, podemos ocupar. Sí, correcto. En el caso de la mixta, la que usted considere más fácil. Realmente, en estos problemas de extremos relativos, casi siempre tendrán el mismo nivel de dificultad. Pero como usted bien menciona, Brian, siempre va a llegar a la misma respuesta. Así que no pasa nada. Bueno, veamos esta función. La función se ve bien tranquila, pero nos va a dejar una gran lección cuando nosotros la analicemos. Sacamos las derivadas, fx
que sería 30x cuadrado más 80y cuadrado. Víctor. Vamos a ver, perdón. Brian dice, profe, ¿verdad que para esta fue? Sí, podría servir. Sí, claro. Vaya, la fx, tenemos 30x cuadrado más 80y cuadrado, y la derivada respecto a y es 160xy. Es la derivada respecto a y. Ahí tenemos entonces las dos derivadas. Está tardando un poquito en cargar la segunda, la respecto a y, pero ahí está. Estas dos derivadas tienen que ir igualadas a 0. O sea que tenemos que resolver el sistema 30x cuadrado más 80y cuadrado igual a 0 y 160xy igual a 0. ¿Cómo podemos resolver este sistema, digámoslo así, que se nos forma de dos ecuaciones? En este caso, sistema de derivadas parciales. ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Alguna sugerencia? ¿Proceso? ¿Método? Bueno, no ha cargado la última porción de la última ecuación. Ahí está. La clase pasada hablaba yo de dos métodos que, si bien no son los únicos, pero son los más habituados para usar, los más habituales de usar, que son factorizar o usar sustitución. Sin embargo, bueno, en un momento dado, aunque no es muy común, pero sustitución y reducción también podría formar parte de su repertorio para resolver el sistema. Ahí cada quien sabrá interpretar y manejar lo que mejor le salga. ¿Qué podemos hacer para resolver ese sistema? Lo que podríamos hacer es, así como usted dijo, ocupar el método de sustitución. Solo que podríamos ocupar primero la primera ecuación, 30x al cuadrado más 80y al cuadrado, y podríamos sustituir cualquiera de las dos variables, x o y, pero eso sí que nos quedaría radicando desde el otro lado, ¿verdad? Y después sustituir eso en 160 y cualquiera de las dos variables que escojamos. Correcto. Lo que el compañero acaba de decir es justamente la única opción viable que tenemos en este caso. Factorizar no se puede, pues porque la parcial respecto a x es una suma de cuadrados, eso no se puede. Y la otra es un producto, o sea, no le podemos hacer nada tampoco a la otra derivada, así que factorizar lo descartamos. Reducción, por la misma razón de que una es un producto y la otra es una suma, no se puede. Igualación, pues tampoco, porque en la parcial respecto a y, hacer un despeje me quedaría que una de las variables vale 0, así que es algo que me sirve, pero no sirve tanto como para intentar resolver el sistema. Así que lo que más nos favorece, al menos de entrada, es tratar de hacer lo que el compañero manifestaba, el hecho de hacer un despeje en la parcial respecto a x y sustituir en la otra derivada. El despeje puede ser cualquiera, como bien mencionaba él. Puede despejar x, puede despejar y le va a quedar una raíz y sustituir en la otra derivada. Veamos qué pasa si despejo x. X quedaría como menos 80y cuadrado sobre 30. Y todo esto con una raíz cuadrada. Y como estamos sacando raíz, pues esto sería más menos. Ese sería el despeje completo. Pero este despeje lamentablemente tiene un gran, no error de procedimiento, sino un gran impedimento para lo que yo quiero hacer en este ejercicio. ¿Cuál es el problema de ese despeje? Insisto, no es un problema de que algún proceso esté mal hecho,
el problema radica en que hay algo que me va a impedir trabajar con esto después. ¿Cuál es el problemita? ¿Cuál es el problema? La raíz negativa. Queda la raíz de un valor negativo. Queda la raíz de un valor negativo. Y en este caso, bueno, algunas veces cuando queda un signo menos dentro de una raíz, si va acompañado de una variable se puede arreglar, porque como no sabemos cuánto vale la variable, si la variable es negativa, menos por menos se hace más y ya se arregló todo, ¿verdad? Entonces lo podríamos arreglar así, pero aquí adentro de la raíz tenemos un y cuadrado. Entonces el problema del y cuadrado es que eso siempre va a ser positivo. Por lo tanto, al final, este despeje lo podemos sustituir en la otra derivada. Pero a la hora de querer despejar alguno de los puntos, nos vamos a terminar encontrando con el problema de que para encontrar x, tarde o temprano tendré que regresar a este despeje, sustituir las y sacar x, y no voy a poder, porque me va a quedar un despeje de una raíz de un número negativo. Así que esa es la inconsistencia de este despeje. Y entonces, si no me funciona el despeje, no puedo factorizar y nada de lo que se me pueda ocurrir me funciona, y entonces, ¿qué pasa? Nada, ocupamos lo siguiente. Como nada de lo que algebraicamente se me puede ocurrir me va a servir acá, paso a la derivada que tengo respecto a y. Y entonces 160xy igual 0 significa que x por y vale 0. Si usted tiene un producto, por muy sencillo que se vea, bueno, si un producto está igualado a 0, es porque cada factor lo puedo igualar separadamente a 0, tanto x como y. X igual 0, y igual 0. Y ahí tendría ya la solución de la derivada parcial respecto a y. La derivada parcial respecto a x, ¿qué hizo al final? Nada, solo quedó de adorno porque no me ayudó en nada a resolver nada. Pero suele pasar, no es culpa de nosotros, simplemente la función, pensemos un poquito, la función es una suma de cuadrados. Una suma de cuadrados y más que los coeficientes son positivos, eso jamás será 0. A menos que las variables x y y valgan 0. Por lo demás, nunca será 0. No hay ninguna pareja de puntos que al elevarlos al cuadrado y sumarlos me dé 0, excepto 0, 0. Así que nunca íbamos a encontrar una solución diferente de 0, 0 para la derivada parcial respecto a x. Y aunque los dos puntos los he obtenido solo con la derivada parcial respecto a y, es fácilmente verificable que estos puntos también anulan la derivada parcial respecto a x. Así que aquí también quiero aclarar una cosa. Creo que el lunes yo mencionaba, y lo mantengo, que para formar los puntos críticos lo más recomendable es tomar un punto obtenido en una derivada con un valor obtenido de la otra, asegurándose de formar los pares ordenados con un punto de cada derivada. Pero como a veces, como en este caso, eso no va a ser posible, pues también usted puede formar los puntos con coordenadas de la misma derivada. También mencioné en la clase pasada que usted podía formar todas las posibles combinaciones de puntos con los valores obtenidos y luego solo verificar si los puntos obtenidos anulan las dos derivadas, y si no las anulan se descartan, si las anulan se mantienen. Entonces aquí no tenemos más puntos que el 0, 0. No sé si se entiende el por qué el problema del despeje y por qué pues al final solo nos vamos a quedar con esto. No hay más que podamos hacer. Sí. Uno así en el parcial no estaría mal. Ya vamos a ver si sigue pensando lo mismo después. Porque Así como somos nosotros, hasta en eso lo vamos a regar. no, es que lo que sucede con esto, ya van a ver lo que va a pasar. Lo que sucede con esto es un caso muy especial, y no es especial porque sea del todo sencillo, sino que esto ya vamos a ver que va a necesitar un análisis también especial
cuando saquemos el D, el determinante. Entonces, se puede ver sencillo ahorita porque no hay mucho proceso, porque solo dio un punto, pero esto va a llevar un análisis especial y por eso es que lo he tomado como ejemplo. Vaya, saquemos ahora el D. Ya vamos a llegar a la parte, a otra parte interesante de este ejercicio. Para sacar el D necesito las segundas derivadas parciales y sacar el determinante, ¿no? Bueno, la segunda respecto a X es 60X. La segunda respecto a Y es 160X. Vamos a ver si hoy no me equivoco. Y la mixta, bueno, aquí la he puesto al revés. 160X es la de abajo. Y la mixta, que es la que ahora la he puesto en medio, la mixta sería 160Y. Ahí estamos. 60X, la segunda derivada respecto a X, 160X, la segunda derivada respecto a Y 160Y, la mixta. Eso es lo que queda. Bueno, pues con esto formamos el determinante D de XY y esto queda 60X, 160X y 160Y. Aquí está el determinante. Ahora lo evaluamos en 0, 0. Y resulta que al evaluar en 0, 0, esto da 0, 0, 0, 0. 0. Y ahora sí, aquí sí no hay ningún error de cálculos ni nada. Este sí sería que no hay conclusión. Cuando el determinante da 0, significa que no hay conclusión, al menos según el teorema de Sill. Pero que no haya conclusión no significa que el máximo o el mínimo no existen, no significa que no es, que es un punto de silla, que no es máximo, que no es mínimo. Simplemente significa que hay que buscar otra forma en cómo resolver el ejercicio para lograr encontrar una solución. Hay que buscar otra forma. Preguntas. Ok. Bueno, entonces, ¿qué significa que no haya conclusión? Que no haya conclusión significa que lo vamos a analizar de una manera que no es la tradicional, pero que no nos queda de otra. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Cuando en un punto crítico resulta esto que acabamos de ver, entonces ustedes tienen que ver si es máximo o mínimo utilizando la definición de extremo relativo. Y la definición de extremo relativo tiene que ver con lo siguiente. Esto no es necesario que usted haga el dibujo de un plano cartesiano ni nada por el estilo. Yo lo voy a hacer nada más para tener una referencia. Y aquí tenemos el punto 0, 0. Aquí tenemos el punto 0, 0. Vaya. En este caso, el punto crítico es 0, 0. En otra situación, en otro ejercicio, no necesariamente será 0, 0. Ahí dependerá de cuál sea el punto crítico que hizo que el D le diera 0. Eso es para evitar los malos entendidos de que piensen que siempre será el origen para este caso. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? La definición de extremos relativos dice que un punto es máximo si la función toma su mayor valor en ese punto y es mínimo si toma su menor valor en ese punto. Pero cuando son extremos relativos, eso es para valores cercanos al punto que se está estudiando. Lo que significa que aquí lo que hay que hacer es tomar puntos pares ordenados cercanos al 0, 0, evaluarlos en la función y verificar que esos puntos evaluados le den o todos menores o todos mayores que el 0, 0. Si todos los puntos evaluados son menores, entonces el 0, 0 es máximo.
Si todos los puntos evaluados son mayores, entonces el 0,0 es mínimo. Si le dan tanto mayores como menores, entonces no es ni máximo ni mínimo. Así que lo que hay que hacer es simplemente agarrar la función f de xy, que en este caso es la función original del planteamiento del problema, que es 10x cubo más 80xy cuadrado. Hay que agarrar esta función, evaluarla en 0, 0, lo cual lo podemos hacer acá. F de 0, 0 es fácil ver que esto da 0. Y ahora buscar puntos cercanos a 0, 0, evaluarlos también en la función y ver si nos da algo más mayor a 0 o algo menor a 0. En este caso digo mayor a 0 y menor a 0 porque lo vamos a comparar con este primer resultado que ya sacamos. Si este hubiera dado, por ejemplo, 3, sería de ver si los otros valores van a dar mayores a 3 o menores a 3. Así que es compararlo con este. Bueno, ¿qué significa puntos cercanos? Puntos cercanos son, así como lo veíamos en el caso de los problemas de linealización, que puntos cercanos eran puntos que estuvieran lo más cerca posible, con una diferencia de 0.1 o de 0.2 del par ordenado original. Eso es lo que hay que hacer acá. Entonces, no es que lo voy a representar a escala, pero por ejemplo, un punto cercano a 0, 0 podría ser, si lo veo en el eje X, en el eje Y, perdón, sería 0,0.1. Esto es un punto cercano. Si lo veo en el eje X, un punto cercano sería 0.1,0. Okay. Bueno, después también podría tomar uno en el lado izquierdo, que sería menos 0.1,0, y uno en la parte de abajo, que sería 0, menos 0.1. Aquí yo le estoy mostrando, sin ánimo de hacerlo a escala, solo es para ejemplificar. Estoy tomando yo 4 puntos. Estos puntos son bastante cercanos porque solo se distancian a 0.1 unidades del 0, 0. No tome puntos, digamos, 1,1, 1,0, 0,1, porque ya cuando la diferencia de las coordenadas es de una unidad, ya no son puntos tan confiables para lo que uno quiere concluir. Usted va a obtener un resultado, pero no es un resultado tan confiable. Tienen que ser valores bastante cercanos a 0, 0. Tampoco nos vamos a poner en el caso extremo de 0.000001, ¿verdad? No, pero con una cifra decimal ya es suficiente. Estos son unos ejemplos. Usted también podría poner 0.2, 0.3, 0.15, 0.12, 0.08, 0.21, cositas así. O sea, estos solo son 4 de infinitos pares ordenados que usted podría tomar cercanos a 0, 0. Aquí, por ejemplo, también podríamos tomar, si no lo queremos sobre los ejes, podríamos tomar otro punto por acá que fuera, qué sé yo, 0.05, 0.07, digamos, por poner un caso que ya no es punto 1, ¿no? Y así, la idea es, repito, tomar valores pares ordenados cercanos al que usted quiere analizar. Vaya, aquí viene otra cosa importante. ¿Cuántos puntos tomo? Lo ideal, bueno, no hay un número ideal realmente, pero sí se recomienda tomar un mínimo de unos 4 o 5, mínimo. Unos 4 o 5 son la cantidad de puntos recomendables para que usted tenga una interpretación más o menos correcta del resultado, pero incluso en algunos casos, aunque tome uno 4 o 5 puntos, uno puede tener la idea de un resultado y concluir, pero podría ser que no sea la conclusión correcta. Aquí dependerá mucho de qué tanta suerte tenga uno con los puntos que tomó también. Pero como yo sé que ustedes en un examen van a escoger la mayoría de los mismos puntos, no hay problema. Van a llegar a las mismas conclusiones probablemente. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 4 o 5 puntos que usted escoja? Los va a evaluar en la función, esos 4 o 5 puntos tomados.
Yo sí le sugiero que los puntos que usted tome, trate de no tomarlos enfocándose solo en una región alrededor de 0,0. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso es fácil ver que alrededor del 0,0 tengo yo los 4 cuadrantes. Entonces, si alguien toma los puntos todos solo en el primer cuadrante, puede obtener una conclusión errónea del ejercicio. No digo que vaya a hacer mal los cálculos, no. Digo que los cálculos le pueden dar una conclusión errónea del problema. Porque imagínense que solo toma puntos en el primer cuadrante. Entonces esos puntos, en este caso así sucederá, estos puntos le van a dar que al evaluarlos todos en el primer cuadrante son mayores que lo que dio en 0,0. Entonces uno diría, bueno, como todos dan mayores a 0,0, al de 0,0, el 0,0 es un mínimo porque es el más pequeño. Esa es la interpretación que le puede dar. Pero si toma puntos, por ejemplo, en el, ¿qué quiero ver? Si toma puntos en el tercer cuadrante, le va a terminar dando que todos los valores que obtenga al evaluarlos en la función son menores que 0,0. ¿Cómo lo puedo saber? Bueno, lo puedo saber evaluando, ¿no? Así que todos van a dar menores a lo que dio en 0,0. Entonces, para los del tercer cuadrante, 0,0 sería un máximo. Por eso les digo, no se concentren solo en tomar puntos de un cuadrante. Tome 4 o 5 puntos procurando ir abarcando las diferentes porciones alrededor de 0,0. Por eso le he puesto yo aquí los 4 de los ejes. A veces funcionan perfectamente, a veces no. Si no, tome un punto en cada cuadrante también, si usted quiere, un punto en cada cuadrante y luego uno más sobre los ejes. Ahí cada quien escoge. Cuando usted ya tenga sus puntos escogidos, procurando rodear al punto en análisis, evalúa en la función, digamos f de 0,0.1, f de 0, menos 0.1. Estos dos al evaluarlo dan 0. Lo pueden verificar, evalúenlo en la función y verá que le da 0. Tenemos el f de 0.1,0 y f de menos 0.1,0. Al evaluar estos últimos dos puntos, el de 0,1,0 le va a terminar dando 0.01 positivo y el otro terminará dando 0.01 negativo. 0.01 negativo. Bueno, según estos puntos que yo seleccioné, que no son los únicos, y según los que probé, he tomado 4. Bien podría seguir con otros 2, otros 3, pero con estos que tengo me basta y sobra para dar una conclusión. ¿Por qué? Porque de los 4 puntos que he tomado, he tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, que saqué un punto que me dio mayor a lo que me dio en 0,0, que es este, el que me da 0.01. Ese es mayor a lo que dio en 0,0. Y el otro punto de abajo me dio menor a lo que tengo en 0,0. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo puntos que son mayores y puntos que son menores y son valores cercanos, 0,0 no es ni máximo ni mínimo, porque hay algunos valores que van a ser más grandes que él y otros que van a ser más pequeños y son valores cercanos. Así que la conclusión es que el punto 0,0 no es máximo ni mínimo. No es máximo ni mínimo. Y eso es lo que tendría que hacerse. Insisto, yo puedo seguir tomando más puntos, pero como ya me dio esa contradicción de obtener valores mayores y valores menores, ya puedo concluir que no es ni máximo ni mínimo. ¿Puedo decir que es punto de CIA? No, porque para que sea punto de CIA, el D anterior tendría que haber dado negativo y no es así. Vamos a ver. Esperaría yo que aquí hubiesen varias preguntas, porque hay muchas cosas que sé que han quedado en el aire y que yo, si no las preguntan, igual las voy a mencionar. Pero bueno, quiero ver si las preguntan. Vamos a ver. ¿Dudas? ¿O no hay dudas? Víctor, ¿dónde está Víctor? No lo veo por acá.
O ya se desconectó. Víctor. Ah, aquí está. Mire, Víctor, una consulta. Es cierto que dicen que usted ya retiró. Ya dejando en la broma, ya retiró la materia. ¿O no? Por ahí me estaban contando que sí. No, aún no. Ah, ok. Ok. Vale, estamos bien. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? No hay preguntas. No hay nada. Todo está claro. ¿Para qué puso el punto 0.05 y 0.07 si no lo calculó? Ah, no, lo puse primero por el hecho de que vieran que no necesariamente los puntos tienen que ser de la forma .1, 0 o 0,0.1, sino que pueden variar y utilizar otros números siempre y cuando sean Mami, hay valores tinta en la cercanos. impresora, sí. Hay tinta en la impresora, sí va. Ok. Ok. Bueno, les decía, el punto 0.05, 0.07 es más que nada por eso, como ejemplo de que ustedes podían utilizar un punto que no necesariamente estuviera formado por 0.1, sino que pueden utilizar otros números siempre y cuando sean valores cercanos. Principalmente lo puse por eso, pero la otra razón principal por la que no lo usé es porque, como dije, tuve la suerte de que de los 4 primeros puntos que tomé, con 2, que son los últimos que están marcados ahí, con 2 yo ya podía establecer una conclusión. Con 2 yo ya podía establecer una conclusión. Y es porque me dio un valor mayor y un valor menor. ¿Y qué pasaría si en f de 0,01 le diera un valor y en menos 0.1,0 le diera otro valor? Ahí, Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿qué pasaría si en 0,01 le diera un valor distinto de 0 y en menos 0.1,0 le diera otro valor? O sea, que fueran en el primer dato y en el cuarto le dieran valores diferentes. Vaya, ¿Podría concluir algo? sí, la cuestión va así, y por eso decía, hay muchas cosas que yo sé que están en el aire y eso quiero que lo pregunten. La cuestión va así. La idea es que los puntos que usted tome, vamos a ir por partes. Primero, esos valores que uno los toma cercanos, pero al evaluarlos, casualidades de la vida que dio igual que el punto que estoy analizando, por ejemplo, estos primeros dos, el 001 y el 0, menos 01, al evaluarlos da lo mismo que el de 00. Esos puntos que dan lo mismo, esos no me sirven para nada en la conclusión. No es que estén mal tomados, simplemente a veces uno se va a topar con la mala suerte que los puntos que uno escogió podría ser que le den al evaluarlos exactamente igual que el que está analizando. Entonces, en ese caso, esta cruz que le he puesto no es que estén malos, que los descarte. Bueno, podrían verlo como que los descarto, pero para empezar, esos no me aportan nada para la conclusión. Entonces es como que uno dijera, bueno, estos dos me dieron iguales, así que son puntos que ni me van ni me vienen, los descarto porque no me aportan nada a la solución. Más lo que lo hacen trabajar a uno más porque necesitaría otros 2 puntos en vez de esos que no sirvieron para nada. Entonces, quitando eso, viene ahora lo que preguntaba el compañero. Aquí no es obligación que le den los mismos valores. Casualidad que aquí dio 0.01 y el otro dio lo mismo, pero con signo diferente. Pero no es que siempre va a ser así. Les pongo un ejemplo, vaya. Imagínense que hay un ejercicio donde al evaluar en 00 le diera 2. Lo voy a escribir aquí. Y después usted empieza a probar 4 o 5 puntitos y resulta que los puntos probados, uno le da 3, el otro le da 3.1, el otro le da 2.5 y el otro le da 2.7, por poner 4 ejemplos. Eso fuera lo que da al evaluar. Entonces han dado valores distintos. No sé si por ahí va la consulta. Han dado valores distintos, sí, pero todos esos valores
tienen en común que todos son mayores que el f de 0, 0. Todos son mayores. Y eso es lo que uno busca acá. Tratar de que los puntos que uno utiliza le den o todos mayores o todos menores. Si uno ve que uno prueba 4 o 5 puntos y resulta que todos dan un valor mayor, entonces, bueno, si todos dan más grandes que el 0, 0 en este caso, el 0, 0 ¿qué sería? Mínimo, ¿verdad? Porque es el más pequeño. Pero también podría pasar, bueno, los puntos que obtuve son menos 1, 0.3, 1, 1.5, menos 2, cositas por el estilo. En este otro caso, todos los puntos son distintos, los valores que me ha dado al evaluar, pero todos cumplen con ser menores que 2. En este caso todos son mayores y aquí todos son menores, por poner algo, simbología. Entonces, si todos son menores, entonces el punto es máximo porque es el más grande de todos. Eso es lo que nosotros debemos de procurar buscar, que los puntos que tomemos me den o todos mayores o todos menores. Eso sí, si uno logra identificar que hay puntos, como en el ejemplo aquí en cuestión, que están por arriba y también otros por abajo, o sea, unos mayores y unos menores, entonces también es una situación válida. Pues con eso concluyo que el punto no era ni máximo ni mínimo. El detalle de por qué ya no seguí evaluando aquí con el otro punto es porque cuando uno tiene la fortuna de que los primeros dos puntos que prueba, uno le da mayor y el otro le da menor, ya con eso concluye que no es máximo ni mínimo. Pues repito, tenemos que lograr ver que todos sean mayores o que todos sean menores. Si me da uno de uno y uno del otro, el punto no es ni máximo ni mínimo. Tampoco quiere decir que, por ejemplo, va a venir alguien y va a decir, bueno, el profe dijo que teníamos que buscar que todos fueran mayores. Entonces, como este que me dio menos 0.01 es menor, lo descarto y voy a buscar otro punto. No, tampoco se trata de eso. Si usted encontró un punto que es mayor y otro que es menor, perfecto. Ahí lo deja y ya no tiene por qué seguir evaluando. Usted va a seguir evaluando. Si usted saca el primero, le dio mayor. Saca el segundo, también le da mayor. Saca el tercero, también le da mayor. Usted llega a probar con unos 4 o 5 puntos para afianzar el hecho de que todos los que usted va probando va viendo que siempre le dan mayores. Entonces tiene lógica pensar que mientras más puntos pruebe que le dan mayores, pues los demás cercanos también van a cumplir lo mismo. Así que por ahí va más o menos la indicación. Eso es lo que sucede. No sé si alguien tendrá la duda también, pero en otro grupo que van de ustedes me preguntaba a alguien, mire, quiere decir entonces que si el valor da negativo es mínimo, si el valor da positivo es máximo. No, los valores pueden ser negativos o pueden ser positivos. Lo de máximo o mínimo no depende del signo, sino que depende de si los puntos tomados son todos mayores o todos menores que el que yo estoy analizando. Eso no depende del signo. También me preguntaban, por si alguien tiene la duda, de si siempre va a ser el 0, 0 el punto que yo voy a analizar. No, eso depende del problema. Algunas veces puede ser que el punto crítico que usted saque sea el 2,1, por ejemplo. Y el 2,1 usted tendrá que buscar pares ordenados cercanos al 2,1. ¿Qué par ordenado podría ser cercano al 2,1? El 2.1,1 o el 2.2,1.1, cositas así. Solo súmele o réstele un poquito de decimales al punto que está analizando y ya va a obtener ahí más puntos con los cuales analizar. Así que ya ven que les dije, este problema se veía bien tranquilo, no tiene mucho proceso, pero tiene un análisis que hay que prestarle atención, tratar de entenderlo bien para poder hacer las conclusiones. Y esto se termina de aprender cuando uno practica. Ahí en los ejercicios de la guía van a encontrar varios casos donde le van a dar puntos que el D vale 0 y tendrá que hacer un análisis como este. No lleva mayor proceso. Usted en un examen, si se topa con esto, solamente va a poner la ecuación como le he puesto yo arriba y va a poner los puntos que usted ha tomado cercanos al que está analizando, va a poner lo que le da al evaluar en la función y va a poner una conclusión.
Ahí solo es de procurar, como lo dije antes, tomar valores alrededor, considerando todos los cuadrantes, por decirlo así, tomar valores cercanos en todo alrededor del punto en cuestión y verificar los puntos, unos 4 o 5, no más. Si, por ejemplo, así como aquí, que un par dan iguales, pues busque otros dos, a menos que le pase como a mí, que tuve la suerte, insisto, de que uno me dio mayor y el otro menor y ya no necesitábamos más. Pero si estos dos que Pero, tomé, profe, diga, sigue estando perfecto para el parcial ese ejercicio. no, pues sí, si de estar perfecto, sí. Pero vaya, les cuento una anécdota que pasó una vez en un examen, pero ahí fue ya más cuestión de mala suerte de los estudiantes y yo en lo personal, a la hora que lo califiqué, ni me acuerdo en qué año fue, creo que fue hace como unos 2 años. Fue un poco de mala suerte de los estudiantes y yo cuando lo califiqué, se los expliqué a ellos cuando entregué las notas, cuál era el error, pero no les bajé puntos por lo siguiente. Aquí estamos hablando de tomar 4 o 5 puntos. Imagínense qué tan mala suerte puede tener alguien que piense y tome 8 puntos. Mire bien, 8 puntos cercanos y que todos los 8 puntos que tomó le den mayores que el 0-0, por ejemplo. Es como aquí, que alguien venga y tome 8 puntos cercanos, que no sean estos que yo he puesto, y que todos los 8 puntos que tomó le den mayores a 0. En este caso. Entonces el punto, usted va a concluir, bueno, si yo usé 8 puntos, todos me han dado mayores que el punto crítico, significa que el punto es mínimo, porque todos dan más arriba. Pero casualmente, entre esos 8 puntos que tomó, no tomó uno que le daba menor y había uno que daba menor, pero tampoco uno es sabio, ¿verdad? Para poder saber si existe algún puntito por ahí que al evaluarlo le va a dar algo diferente a lo que los demás están dando. Entonces, eso pasaba en un ejercicio de un parcial que muchos probaron 6, 7 puntos, ya ni siquiera le digo 4, algunos probaron 6, 7 puntos, todos cumplían una monotonía de que todos eran mayores o todos menores, no recuerdo, y pusieron una conclusión. Y allá hubo solo un estudiante que quizás más que nada por suerte fue que de todos los puntos que probó, utilizó justamente uno que le daba lo contrario, que le daba que era menor. La conclusión al final era que el punto en análisis no era ni máximo ni mínimo. Entonces, ese tipo de cositas, bueno, yo no le voy a poner malo a alguien que prueba tantos puntos y ve la monotonía y todo está bien, que haya concluido mal, porque en realidad no ha sido tanto culpa del estudiante, sino más que nada, esta es un poco la suerte de que usted tome los puntos correctos o de que tenga la suerte que le toque un punto que permita sacar la conclusión correcta, ¿no? Pero vaya, si usted en un examen toma 4 o 5 puntos alrededor, ve la monotonía bien y concluye según lo que ha obtenido, sea o no sea la respuesta correcta, pues el procedimiento se le va a ponderar como bueno. Como bueno. ¿Sigue estando bueno para parcial? Sí, podría ser, pero esa anécdota la cuento para que vean que también incluso puede dar problemitas un ejercicio de este tipo. Bien, preguntas. Profe, una pregunta. Y Diga. cuando agarremos esos puntos que están alrededor del cuadrante, lo mejor o lo ideal sería que agarremos los puntos que se encuentran sobre el eje. ¿Cómo fue? ¿Me repite la pregunta? Cuando agarremos, ¿qué me dice? Tal cual, así como usted lo ha puesto, 0.1,0 menos 0.1,0, es decir, que agarrar los puntos que se encuentran, que pasan por los ejes, pues, Sí. sería lo mejor. Mire, no sabría si decirle que lo mejor, yo los puse así más que nada como para explicar un poco lo que hay que hacer, porque si se fija también aquí, en este caso, tanto como lo mejor no, porque mire lo que pasó con los primeros 2 puntos, que me dio igual a la función evaluada en 0,0. Entonces, digamos que no lo catalogaría yo como lo mejor, pero sí como una buena opción, tomar los 4 puntos. Lo que pasa es que cuando el punto no sea 0,0, sí, Jonathan, perfecto, adelante, no hay problema.
Cuando el punto no sea 0, 0, ya no va a estar sobre los ejes. Entonces, buenas noches, Jonathan, cuídese. Ya no va a ser sobre los ejes, pero siempre la idea de desplazamiento horizontal y vertical puede funcionar. En ese sentido, yo sí podría sugerir lo siguiente. Tal vez lo ideal no sea tomar los puntos sobre los ejes, pero es una buena recomendación. Pero eso sí, si van a tomar los puntos horizontal y vertical, digamos, también si usted va viendo que le van dando la sintonía de que todos van siendo mayores o todos van siendo menores que el punto central, no deje de tomar, si usted ve esa secuencia, no deje de tomar uno o dos puntitos que no estén así sobre los ejes, como ese que le he puesto ahí de 0.05 y 0.07. No deje de tomar uno o dos puntitos así. Por ejemplo, si quiere, podría tomar, toma el del eje, los dos de los ejes X y el del eje Y de arriba, y para garantizar que va a abarcar todo alrededor de 0, 0, podría tomar un punto por acá y otro punto por acá, digamos, estos dos, o sea, a modo de tomar estos 5, por ejemplo. O sea, no quedarse solo con los puntos sobre los ejes, sino tomar por ahí puntos intermedios en los cuadrantes. Para todos los puntos, usted podría hacer una especie de sistema de referencia. Si el punto no es 0, 0, sino que es 2, 4, igual usted podría tomar, como esto no es parte del ejercicio, usted podría tomar como referencia, pasar un par de ejes por ahí por 2, 4, e intentar así ubicar los puntitos, arriba, abajo, izquierda, derecha, variando nada más la coordenada de X o de Y ahí se va, ¿no? Pero sí, digamos que no es lo ideal, no lo catalogaría yo así, pero es una buena idea. Al menos para no complicarse tanto andando buscando puntos, ¿no? Es una buena sugerencia. Ya. ¿Otra pregunta? Bien. Ok. Bueno, igual, yo los invito a practicar los ejercicios que están ahí los ejercicios que están en el aula, porque, insisto, solo practicando, solo tratando de hacerlos, uno se da cuenta con los problemas que se puede encontrar en un examen. Una cosa es lo que uno viene a hacer en las clases y otra cosa son los ejercicios y lo que le puede aparecer en un examen. En las clases a veces uno se topa con ciertas cosas que pueden ser confusas o difíciles o no, y en los ejercicios pueden aparecer otro tipo de situaciones también. Así que solamente practicando es que uno se va a dar cuenta, esto no sé, no lo hemos visto, o no nos hemos topado con algo así, no sé cómo se aborda. Así que traten de verlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Preguntas. Vaya. Si no hay preguntas, entonces les decía que ya les subí una guía de ejercicios. Ya está subida una guía de ejercicios sobre los temas de esta parte de extremos relativos y problemas de optimización. Entonces, dentro de los problemas de optimización que hay de la guía, está el literal E de problemas de optimización. Ese es el que vamos a tratar de resolver ahorita, aunque no lo terminemos completo, porque es quizás no largo, pero sí lleva su tiempo explicar ciertas cosas. Bien, si alguien tiene a la mano o puede acceder ahorita al aula digital y tomarle una captura a ese literal E de la guía de problemas de aplicación, se lo voy a agradecer para que lo compartan en el chat y todos lo puedan estar revisando. Es un ejercicio que está partido en dos porque está justo cuando termina la primera página. Está el enunciado al final de la primera página y el dibujo al inicio de la segunda. Así que por ahí puede salirles un poquito cortado. Voy a dibujar ahorita el esquema que aparece en el ejercicio mientras alguien me hace el favor de colocar por acá el enunciado ahí en el chat, por favor.
Es el literal E. Gracias, Osvaldo. Gracias, Brian, también. Bueno. Vaya, aquí tenemos un primer vistazo nada más de el bosquejo que aparece en ese ejercicio. Voy a terminar de colocar los datos que nos da el diagrama y después pasamos propiamente a la solución. Ok. Muy bien. Vale, esto es más o menos el diagrama que nos pone el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Hay que construir un acueducto para agua desde el punto P al punto S y debe atravesar diferentes regiones donde los costos de producción difieren. Ver la figura. El costo por kilómetro en dólares es 3K, que me imagino yo que el ejercicio quiere decir que la K vale 1000 y esto sería como 3000 por kilómetro de P a Q, en el segmento de P a Q. 2K en el segmento de Q a R. Y por último, K es el costo en el segmento de R a S. Nos piden encontrar los valores de X y de Y de tal manera que el costo total se minimice. Vaya, un problema de optimización no es nada más que problemas de aplicación de extremos relativos. Por lo tanto, se trata de ver un problema de aplicación y tratar de encontrarle máximos y mínimos, pero eso dependerá del ejercicio en cuestión. Dependerá de qué es lo que el ejercicio nos pide calcular. Una de las ventajas, si lo podemos ver así, de los problemas de optimización es que primero siempre va a obtener uno solamente un punto crítico. Solo uno, no van a haber opciones de tener 2, 3, 4 o 5. Solo uno. De hecho, nosotros en los problemas mecánicos hicimos uno donde salían 2 y uno donde solo salía 1, pero hay ejercicios, y lo van a ver en la guía, donde salen 2, 3, 4 o más. Pues en los de aplicación siempre va a salir solo uno. También es natural que uno pueda encontrar más de un punto, pero hay muchos que uno los descarta según el contexto del problema. Por ejemplo, aquí, la X y la Y están refiriéndose a distancias. Entonces, si usted llega a encontrar que la X va a tomar algún valor negativo, pues ese lo descarta. Y así otras cosas relacionadas con los contextos del problema también servirán para descartar algunos puntos críticos. Total que al final uno solo va a terminar obteniendo un punto crítico. Eso es algo bueno, diría yo. Lo malo es que la mayoría de problemas utilizan fórmulas que son un tanto complicadas para trabajar, sobre todo cuando uno va a sacar las segundas derivadas. El hecho de ser un problema de optimización significa que no solo se trata de encontrar los valores de las variables, se trata de encontrar los valores de las variables y ver si esos valores hacen un mínimo o un máximo. Y para ello se necesita el criterio de las segundas derivadas parciales. Se necesita ese criterio. O si ya lo hubiéramos visto, también podríamos utilizar el método de multiplicadores de Lagrange, que se suele usar también para problemas de optimización, pero como no lo hemos visto, no lo podemos usar. Entonces, tenemos que plantear nuestra función, encontrar los puntos críticos y luego ver si esos puntos forman un máximo o un mínimo. En este caso también el problema ya me dice que lo que busco es que el costo total sea mínimo. Entonces yo sé que el ejercicio al final tiene que darme un mínimo. Y si no me da, una de dos. O el ejercicio está malo
o uno se ha equivocado, que es lo más probable. Pero tenemos que llegar a que se trata de un mínimo. Eso no quiere decir y no se descarta que haya algún problema que le pida a usted que le dé un máximo y usted termine obteniendo un mínimo. Y puede ser que no se haya equivocado usted, sino que el equivocado es el enunciado. Todo puede pasar. Entonces, dependiendo qué es lo que le pidan que sea máximo o mínimo, eso es lo que usted va a plantear como función a derivar. En este caso me piden costo total que se minimice. El costo total es lo que usted va a plantear como función. En el primer ejercicio de la guía, en el literal A, dice, bueno, son dos en uno. En uno le piden encontrar x, y, z para que la suma de los cuadrados sea mínima. ¿Cuál es la función? La suma de los cuadrados. Y en el otro le piden para que el producto sea máximo. ¿Cuál es la función? El producto. Entonces, lo que le pidan que sea mínimo o máximo es lo que usted va a crear como función y lo que usted va a derivar. Así que aquí, como me piden que el costo sea mínimo, nuestra función es el costo C. Tenemos que encontrar una función que me permita calcular el costo. ¿Cómo la calculo? Bueno, como cada uno de los trayectos de P a Q, Q a R y R a S tiene su respectivo costo, 3K, 2K y K respectivamente, necesito nada más saber cuánto mide PQ, cuánto mide QR y cuánto mide RS. ¿Cómo podemos saber cuánto mide cada uno de ellos? Estableciéndolo en términos de X y Y. ¿Cómo saco PQ, por ejemplo? ¿Cómo puedo sacar yo una expresión para PQ? ¿Alguna sugerencia? ¿Cómo podemos sacar una expresión para PQ? Tal vez con un vector. Sí, pero hay formas más fáciles. Vea la forma del diagramita. Teorema de Pitágoras, ¿no? Correcto, teorema de Pitágoras. Podemos ver que PQ viene siendo una especie de hipotenusa de un triangulito por ahí. Una hipotenusa PQ y los catetos altura 2 kilómetros y base X. O sea que PQ lo podemos ver como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos por Pitágoras. O sea, 4 más X cuadrado. También por Pitágoras podemos sacar QR. Lo único que el QR hay que hacerle un trazo adicional. Hay que hacer una línea por acá, una línea vertical. Y se estaría formando este triángulo que yo ahorita voy a sombrear en negro. Se estaría formando este triángulo. Ese triángulo tiene a QR como hipotenusa. QR como hipotenusa. La base no la conocemos porque la Y, solo para aclarar, la Y es el segmento que va desde el punto donde cae la línea verde hasta R. Todo eso es Y. Ahí lo voy a representar ahorita. Entonces la base del triángulo negro es Y menos X. Y la altura del triángulo negro es 1. Por Pitágoras, QR sería la raíz de 1 más Y menos X al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos. Y el RS, el último segmento de nuestro recorrido, es los 10 kilómetros que me mencionan abajo menos Y. Lo puedo poner así. 10 kilómetros menos Y. Y ahí tengo ya entonces la ecuación de cada una de las porciones del trayecto. Como cada una tiene un precio, tiene un costo, pues aquí yo le puedo poner 3K por lo que vale o lo que tiene de recorrido el segmento PQ, más 2K por lo que tiene el segmento de la raíz de 1 más Y menos X al cuadrado, más K por 10 menos Y. Y ahí tendría ya, quiero ver si falta que cargue. Sí, no ha cargado nada casi. Vamos a ver. Ahí tendríamos ya nuestra función completa de costo. Ahí estamos.
Esa sería la función total del costo. Algunos estudiantes en ciclos pasados, cuando han trabajado este problema, han omitido, y no digo que esté mal, solo voy a hacer la aclaración, han omitido colocarle el 3K, 2K y K, o sea, no le han puesto lo del costo, solo han trabajado inicialmente con la suma de las distancias. Y al final lo que han hecho es, han encontrado X y Y para que la distancia de P a S de todos esos trayectos sea mínima y al final le han aplicado lo de los costos, ya cuando encuentran X y Y. Entonces, no lo toman al inicio, sino que lo de los costos lo plantean al final. Inicialmente solo lo ven como desplazamientos y luego le meten lo de los costos. ¿Se puede hacer así? Sí, no hay ningún problema. Pueden omitir al inicio el 3K, 2K y K. Van a darse cuenta que también son valores que no nos van a afectar inicialmente en lo que nosotros vamos a hacer. De hecho, las K son valores constantes y se nos van a ir cancelando. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, que sería encontrar los puntos críticos, no sé si hay alguna pregunta con este planteamiento. Preguntas. Eric, permítame. Diga, repítalo, es que no lo escuchaba casi. Le puso 1 paréntesis y menos x. Sí. Menos x, es que vaya. en C me imagino que reemplaza PQ por lo que vale, que son 3K. Correcto. En el C reemplazo PQ, QR y RS por las expresiones y cada una lo multiplico por su respectivo costo. Pero en el del QR, que es la otra que me preguntaba, lo que pasa es que la Y, por ejemplo, le voy a poner un nombre a unos puntos solo como referencia. Le voy a poner a este M y le voy a poner a este otro T, vale, solo como referencia. La Y es la distancia que hay de M a R. De M a R. Y la X es la distancia que hay del punto al que le he llamado T a Q. Entonces, lo que yo necesito solo es la base del triángulo negro. Y la base sería el segmento Y menos la porción del segmento X. O sea, sería, lo voy a borrar acá, sería quitando esta parte. Ya va a ver que se le va a borrar una parte ahí del Y. Esa parte que estoy quitando es la X, que es lo que le resto a la Y. Y lo que me va a quedar solo es la base del triángulo negro. Por eso es la resta. Ahí está ya. ¿Otra pregunta? Preguntas. ¿No? Bueno, vamos a proceder entonces a sacar las derivadas parciales. Repito, yo lo voy a hacer el proceso con el K multiplicándose, pero si alguien quisiera probar o si alguien ya lo ha hecho en ciclos anteriores sin el K, no pasa nada. Al final se va a llegar a la misma, o se debería llegar a la misma solución y se puede. Vamos a colocar ahora las derivadas parciales. Vamos primero con la parcial respecto a X. En la parcial respecto a X, el primer término, para hacer referencia a él, solo lo voy a mostrar un momentito.
Aquí está. El primer término y el segundo llevan x, el tercero no. Así que la derivada del tercero será 0 en la parcial respecto a x. Y las primeras dos derivadas son derivadas de una raíz. Y le vamos a aplicar la regla de cadena normal. Y para la parcial respecto a y, ¿qué pasó? No digan eso. Y para la parcial respecto a y, el primer término no lleva y, por lo tanto su derivada sería 0 y solo tendría que derivar los últimos dos. Bueno, para la parcial respecto a x quedaría de la siguiente forma. 3k factor de 1 medio por 4 más x cuadrado a la menos 1 medio por 2x. Esta sería nuestra derivada del primer término, la primer raíz respecto a x. Más el 2k, que es la derivada, que es la constante del segundo término, por la derivada de la segunda raíz, que sería 1 medio factor de 1 más y menos x al cuadrado a la menos 1 medio. Y todo esto multiplicado por 2 por y menos x por menos 1. Y esto es aplicando regla de cadena. La regla de cadena normal, ¿verdad? No regla de cadena de varias variables. Y ahí está la derivada respecto a x. Sé que se ve fea, pero es porque son derivadas de raíces. Entonces, si lo analizamos un poquito, van a ver que no tiene mucha complejidad sacarlas. Y la parcial respecto a y es 2k, que es la derivada del segundo término. 2k por 1 medio de 1 más y menos x al cuadrado, todo a la menos 1 medio, por y. Por 2, perdón, aquí es por 2 por y menos x. Y todo esto más o menos sería la derivada del último término, que solo es k. Vaya, aquí están las derivadas respecto a x y respecto a y. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahorita. El último término era k por 10 menos y. Entonces, cuando usted deriva k por 10 menos y respecto a y, solo le queda menos k. Solo le queda menos k. Por eso ve que ahí al final solo le he puesto menos k. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, igual si las hay, háganlas. Vaya, después tenemos que ver cuáles valores hacen cero estas derivadas. Solo eso. ¿Qué valores hacen cero estas derivadas? Pero para ello, para ver qué valores hacen cero estas derivadas, tenemos que reescribirlas primero un poco. No digo simplificarlos tanto así, pero al menos reescribirlas a modo de que le veamos una mejor forma a esto. Podemos hacer algunas cancelaciones. No va a ser mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Eliminamos los factores 2, estos dos que estoy tachando ahorita. Eliminamos estos otros factores 2 en la segundo término de la parcial respecto a x. Y eliminamos estos otros factores 2. Es lo más que podemos eliminar. De ahí vamos a colocar la reescritura de las derivadas. 3kx sobre la raíz
de 4 más x cuadrado más, vamos a ver, bueno, sería menos 2k por y menos x sobre la raíz de 1 más y menos x al cuadrado. Y la parcial respecto a y sería 2k por y menos x entre la raíz de 1 más y menos x al cuadrado menos k. Esto solo es reescribir lo que yo tenía arriba después de haber eliminado unos cuantos factores 2 por ahí. Y estas dos derivadas si las igualamos a 0 y esto es lo que tenemos que resolver. Ahora la pregunta, ¿cómo se resuelve? ¿O cómo podríamos nosotros encontrar una solución de ese pequeño sistema de ecuaciones? Ajá, chicos. De los 15 que hay ahorita más o menos conectados, ¿alguno que me dé alguna sugerencia en cómo podríamos resolver eso? Bueno, yo digo 15, pero Mariela, ¿está o no está? Mariela. Mariela creo que no está, ¿verdad? Porque a mí me sale aquí desconectada. Bueno. Ah, pues no somos ni Hola, 15. profe, no me funcionaba el audio. Dios me dejó sordo. Ok. Lo siento, lo que pasa es que tengo problemas con el Inter, entonces estoy pasando datos y a veces escucho todo cortado. Ok. Y yo ahorita la acabo de escuchar demasiado bien. Tenía, como le subí el volumen a Eric para poderlo oír, tenía el volumen a todo lo que da. Dios. Bueno. Lo siento. No hay problema, no hay problema. Ok, preguntas. No hay preguntas. Si no hay preguntas, alguien que me dé alguna sugerencia. Yo pensé que no estaba, que parecía desconectada. Alguien que me dé alguna sugerencia en cómo resolver ese sistema. Víctor, ¿alguna sugerencia? Víctor. Osvaldo, ¿alguna sugerencia? No llego tan lejos, profe. ¿Ah? No Vamos, llego bueno, tan lejos. ok. Iba a preguntarle a Tatiana, pero no está. Podríamos, tal vez podríamos, no sé, simplificar más la expresión, la derivada parcial, para ver si podríamos encontrar algo. Pero sí se podría intentar, sin embargo, simplificar esto está un poco... Porque Bueno, no sé. otra cosa que se me ocurre, tal vez poder despejar y menos x y lograr hacer algo ahí, no sé. Sí, se podría. Me inclinaría más por esa segunda opción que por la primera, por la complejidad que supondría simplificar algo ahí. Pero hay una cosita que no estamos notando. Hay una cosa que no estamos notando. No le ven nada especial a esas dos derivadas. Ya reescritas. No le ven nada así peculiar a las dos derivadas. Las Que dos son tienen, iguales ajá, en una parte. Tienen una expresión que no es pequeña y que es exactamente igual.
Podríamos aplicar el método de reducción acá. Exacto. Y solo nos quedaría una expresión de cada ecuación, ¿verdad? Exacto. Sí, aquí pueden aplicar ustedes dos cosas. Uno, reducción, en el sentido de sumar las dos ecuaciones para aprovechar que tienen no un término sencillo, no una variable, tienen toda una expresión bastante grandecita, igual en las dos derivadas y además con signo diferente. Eso facilita el hecho que cuando usted quiera sumar estas dos derivadas usando reducción, usted pueda eliminar esos dos términos porque tienen signos distintos. Otra vía por la cual lo podría resolver es sustitución. Podría despejar K en la derivada parcial respecto a Y, podría despejar K y toda esa expresión sustituirla en la parcial respecto a X. De ambas maneras, usted terminará llegando a esto. 3kx sobre la raíz de 4 más x cuadrado menos K igual a 0. Reducción o sustitución se va a quitar de los dos términos más complicados de la expresión y va a llegar a esto. Haciendo un pequeño despeje acá, va a tener 3k por x igual a k por la raíz de 4 más x cuadrado. Aquí he hecho un par de pasos en uno solo, en esto que acabo de poner en esta parte, porque no al mismo tiempo, pero es para ahorrarme un paso, yo voy a mandar la K negativa al otro lado a sumar, o a K positiva, y luego la raíz del denominador pasa a multiplicar. Lo he hecho en un mismo paso, pero quizás, no lo voy a poner, pero no es un solo paso, o sea, son dos en uno los que he hecho ahí. Las se van a cancelar y le va a quedar 3x igual a la raíz de 4 más x cuadrado. 3x igual a la raíz de 4 más x cuadrado. Ya. Ya esta, no digo que, bueno, no les ha cargado todavía, pero ya esta, la que estoy mencionando, 3x igual a la raíz de 4 más x cuadrado, ya les va a aparecer por ahí. No digo que ya nos va a arrojar la respuesta directa, pero es más fácil de trabajar. Solo tendrían ustedes que venir y decir elevar al cuadrado ambos lados. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué no está cargando nada? Pero, vamos a ver. Ahí está ya. Ok. Tengo problemas ahorita con lo que estoy compartiendo. Permítame para lograr ponerme al día con esto. Ahí está. Estamos. Bueno, ahí está lo que queda. Elevan al cuadrado los dos lados cuando ya le queda solo la x después de eliminar la k. Y eso es 9x cuadrado igual a 4 más x cuadrado. Entonces, lo que al inicio se miraba demasiado complicado terminó no siéndolo. Por lo tanto, lo que deben aprender de aquí es que no en todos los ejercicios usted debe de buscar siempre querer despejar una letra. A veces tiene que ver un poquito más allá y tratar de despejar un término, como el compañero decía, despejar y menos x. A veces ver un binomio o un término puede ser más recomendable que solo una variable. O en este caso, que toda la fracción era igual, no servía más. Voy a pasar esto a la siguiente página. Tenemos 9x cuadrado igual a 4 más x cuadrado. Despejando, esto es 8x cuadrado igual 4. X cuadrado es igual a 1/2 y tomamos x igual a la raíz de 1/2. Vaya, ¿por qué tomo la raíz de 1/2 y no le pongo el más menos que lleva la raíz? Pues simple y sencillamente porque
como ya dije antes, no podemos darle a la X valores negativos, pues estamos hablando de que representa distancia. Así que al representar distancia solo vamos a considerar respuestas positivas. Y ahí obtenemos ya el valor de X. Ahora viene la parte de sustituir. Vamos a sustituir este valor de X en la derivada parcial respecto a Y para encontrar el valor de Y. ¿Por qué voy a sustituir en esta derivada y no en la otra? Porque esta salía más fácil. Los términos que tiene la parcial respecto a Y son términos un poquito más fáciles de trabajar que la otra. Son términos más sencillos. Porque esta tenía 2K por Y menos X sobre la raíz de 1 más Y menos X al cuadrado y menos K igual a 0. Entonces tiene términos, sobre todo el K, más sencillos que la otra derivada. Solamente es por eso. En realidad usted tendría que sustituir en cualquiera de las dos, la que usted escoja, y le va a dar el mismo resultado. Siempre habrá una que se verá un poco más fácil que la otra. Siempre habrá una más fácil que la otra. Bueno. Sustituimos entonces ahora el valor de X encontrado en esta expresión. Y tendríamos esto. De preferencia, lo pueden dejar como raíz de 1/2, pero si usted quiere también lo puede ir trabajando con decimales. Raíz de 1/2 es aproximadamente, raíz de 1/2 es 0.71. Lo voy a dejar yo como 0.71, así, aproximadamente, con 2 decimales. Entonces, sustituimos Y menos 0.71 entre la raíz de 1 más Y menos 0.71 al cuadrado igual K. Hacemos la sustitución de X por el 0.71. Y empezamos a trabajar esta ecuación. Me voy a pasar para esta parte. 2K por Y menos 0.71. Esto es igual a K por la raíz de 1 más Y menos 0.71 al cuadrado. Se eliminan las K, uno a cada lado. Y ya solo tengo 2 factor de Y menos 0.71 igual a la raíz de 1 más Y menos 0.71 al cuadrado. Elevamos al cuadrado los dos lados para quitar la raíz de la derecha y queda 4 factor de Y menos 0.71 al cuadrado igual a 1 más Y menos 0.71 al cuadrado. Después de esto, bueno, voy haciendo un solo desorden aquí, tipo los que me toca calificar a mí. Después de hacer esto, reducimos. Notamos que tenemos un cuadrado de los dos lados de la ecuación y son exactamente el mismo término. Así que esto, reduciéndolo, es 3 veces Y menos 0.71 al cuadrado igual 1. Y esto me da Y menos 0.71 al cuadrado igual 1/3. O lo que es lo mismo, Y menos 0.7, bueno, menos 0.71 es acá. Igual a más menos la raíz de 1/3. Vaya, aquí no descarto de entrada la negativa, la raíz negativa, simple y sencillamente porque no tengo el despeje directo de la Y. No es Y igual a más menos, sino que es Y menos 0.7 igual a más menos la raíz de 1/3. Por eso de entrada no descarto la raíz negativa, porque no es un despeje todavía directo de la Y, sino que es un valor que va afectado también por el 0.71. La raíz cuadrada de 1/3 es 0.58. Voy a procurar dejarlo con 2 cifras decimales todo. Entonces esto queda más menos 0.58. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna pregunta? Van a disculpar ahí el desorden que me he ido para un lado y para el otro, pero bueno. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno, sigamos. Hemos llegado a esto. Y menos 0.71 igual a más o menos 0.58. De aquí yo saco dos soluciones. Una para la positiva y una para la negativa. La primera, al despejar la y, me terminará dando 0.58 más 0.31, 1.29 aproximadamente. La otra nos va a dar 0.13 aproximadamente. Ya ven por qué era necesario no descartar ninguna raíz, porque aquí al final nos terminó dando que las dos son positivas, o sea, no se descarta porque un valor sea negativo, en este caso. Vaya, tengo dos valores de y. Entonces la pregunta del millón. Pero usted dijo que solo nos iba a dar un punto crítico. Sí, es que aquí hay una que hay que descartarla. Y no necesariamente la voy a descartar porque vaya por obligación tenga que hacerlo, sino que analizando el contexto del ejercicio, la respuesta de y igual a 0.13 no puede ser. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué este valor se descarta? ¿Por qué el y igual a 0.13 se descarta? Ajá. ¿Por qué se descarta? ¿Alguna idea? No se descarta por ser negativo. Se descarta porque si usted revisa el diagrama de lo que compartieron los compañeros, que es lo que tenemos más a la mano, en el diagrama la y es mayor que la x. Entonces no podría ser que la y diera 0.13 y que la x diera 0.71. Entonces, el ejercicio literalmente no nos dice nada. El ejercicio no nos dice nada, pero según el diagrama, la y tiene que ser mayor que la x, ¿sí? Y como la y tiene que ser mayor que la x, pues en este caso no se cumpliría. Así es que se descarta ya que y no puede ser menor a x. Bueno, ahí terminaría el ejercicio. La respuesta es que no. ¿Preguntas hasta acá? Nosotros lo vamos a dejar hasta acá. Ya voy a explicar por qué no termina ahí. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Preguntas. Preguntas. No. Ok. Bien, el ejercicio aquí hemos llegado a obtener X y Y. Entonces, estos serían los valores que en teoría deben minimizar el costo. Pero ¿por qué no termina acá? Porque recuerden que es un problema de optimización. Al ser un problema de optimización, la idea es que nosotros verifiquemos que este en efecto es un punto mínimo en este caso. Tendríamos que sacar entonces las segundas derivadas parciales, formar el determinante del D y verificar el resultado, verificar que en efecto se cumple, que según el teorema que vimos en SIL, esto da en efecto un mínimo. Pero eso lleva bastante proceso.
No lo vamos a hacer ahorita porque ya no nos da el tiempo. Tampoco lo haremos en la próxima clase porque necesitamos entrar a la unidad 3, pero se los voy a agregar yo, no ahora en el PDF, pero sí en este fin de semana lo voy a resolver por aparte y les voy a agregar la culminación de este ejercicio, que solo sería sacar las segundas derivadas parciales, sacar el determinante, evaluarlas en estos valores y ver que en efecto cumple con ser un mínimo. Así que yo se lo voy a estar agregando después al documento.